Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y aquí estamos nuevamente con ustedes para compartir esta catequesis viviente. Hoy tenemos un tema que espero que sea del interés de muchos de ustedes. Vamos a hablar sobre Caín y Abel. Ciertamente cuando nos referimos a Caín hablamos de violencia y en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pues se ve mucho esto, la violencia. Y realmente pues vivimos en un mundo donde se rechaza la violencia. Pero a pesar de eso, hay mucha agresividad en nuestra vida diaria. Con frecuencia, los medios de comunicación nos hablan de hechos bochornosos, nos hablan de guerras, de asesinatos, de torturas, de secuestros y cuantas cosas más que se refieren pues a hechos violentos en nuestra sociedad. Entonces, es algo que inconscientemente nos hemos ido acostumbrando ya a lo que es la violencia. Pero qué decir también cuando vamos por ejemplo, a un partido de fútbol o de béisbol, uno escucha pues muchas palabras agresivas, palabras ofensivas de algún espectador. Generalmente hay un hincha o un fanático que se pone a gritar. Recuerdo hace un tiempo atrás, este mismo año, fui a un partido de béisbol y había un fanático ahí diciendo palabras pues ofensivas al árbitro. Y eso le dio, y como que nadie le decía nada. Y el Señor dijo lo que quería, pero como que nos hemos acostumbrado también a esa experiencia verbal muchas veces. Basta también abrir los oídos en la calle para escuchar agresiones verbales. Muchas veces, pues, cuando nos situamos de espectadores, muchas veces hemos visto en la calle, me ha tocado ver personalmente, personas que se agarran a puño en la calle, a veces por un pequeño accidente alguien sale, quiere pues pegarle al otro. Esto ocurre mucho pues a veces entre los conductores. Hemos visto también casos de personas pues que se agarran a puño en la calle y nos quedamos allí viendo. Y lo peor de todo, en muchos casos, pues con los celulares ahí filmando lo que está pasando. Entonces, nos quedamos ahí. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nos toca a nosotros, cuando la violencia es contra nosotros, entonces ahí nos implicamos. Y cuando alguien nos hace daño, lo primero que nos viene a la mente es la ley conocida como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Queremos pues hacerle algo igual o peor a la otra persona. Ahora pensemos en esta pregunta: ¿cuál es mi postura ante la violencia? Ante lo que escucho por ahí, lo que veo. ¿Cuál es mi postura frente a la violencia? ¿Qué reflexiono? ¿Qué digo? ¿Qué me parece? ¿Qué podemos hacer de una forma personal y también socialmente? Ciertamente hay cosas que podemos hacer, que podemos tratar de mejorar en nuestro medio. En la Biblia nos encontramos con un primer caso de violencia, del libro del Génesis, y quiero que si usted tiene por allí cerca la Biblia, lo invito a que la busque.
y compartamos este texto que nos habla de Abel y Caín. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, versículo 4, del 1 al 16. Capítulo 4, del 1 al 16, en el libro del Génesis, si tiene la Biblia por allí a mano. Desde el principio, pues vemos que Dios es el Creador, que nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y el relato de Adán y Eva presenta este primer rechazo al proyecto divino, porque el ser humano prefiere hacer su voluntad. Adán y Eva pues rompieron con Dios cuando quisieron hacer algo que Él les había prohibido. Quisieron comer de aquel fruto prohibido. Y seguidamente, el otro hecho de rechazo al plan divino de Dios lo vemos cuando Caín se lanza contra su hermano Abel y lo mata. Estas son pues acciones que van totalmente en contra del plan creador de Dios. Tras el asesinato del hermano, se recurre a la violencia desproporcionada, 70 veces 7, y la humanidad igualmente se divide. Lo vemos más tarde en la torre en Babel. La humanidad empieza a hablar diferentes lenguas, hay divisiones, la gente no se entiende. Sin embargo, Dios no abandona su proyecto de vida. Y esto es importante pues tenerlo en cuenta. Dios no abandona su proyecto de vida. Al final, aunque por caminos recónditos, el mal de alguna forma será derrotado. Los primeros capítulos del libro del Génesis son una crónica historia a la luz de la fe, y mediante relatos míticos los autores rechazan un análisis profundo de la realidad. Caín y Abel representan a todos los seres humanos que violan los lazos de sangre y convierten el regalo de la fraternidad en pecado de fratricidio, es decir, un crimen contra el hermano. Situados en este contexto bíblico, pues como decía, vamos a reflexionar sobre el capítulo 4 del 1 al 16. Y podemos ver ahí quiénes son los personajes que aparecen en este relato. Obviamente, pues Caín y Abel, sus padres, Eva y Adán. También tenemos allá a Dios. Eva, que había sido nombrada madre de todo ser viviente, y eso lo vemos en el Génesis 3, 20, habla de Eva como la madre de todo ser viviente, pues ahora ella da a luz a un hijo, da a luz a Caín. Todo apunta a que este hijo pues será agraciado por ser varón, por ser el primogénito, por continuar el trabajo de su padre, y porque la madre con él representa la alegría de sentirse colaboradora del proyecto o del plan de Dios en la misión de engendrar pues vida para el mundo. Por otro lado, pues ciertamente poco se dice de Abel. Abel
es un nombre que significa soplo, aliento, algo que se desvanece y en silencio inicia y termina su fugaz andadura por el relato. Su nombre aparece y al momentito desaparece. Sin embargo, la figura de Abel tiene una enorme importancia, porque con Abel se inaugura la fraternidad en el mundo. Se inaugura la fraternidad en el mundo. Gracias a Abel se convierte en hermano de Caín. Se convierte en hermano. O sea, con ellos nace la fraternidad, nace, por decirlo así, la hermandad. Esta palabra, hermano, es muy importante en este texto y es tanto que se repite hasta 7 veces. Un número que en la Biblia indica plenitud, que indica totalidad. Eso, pues, el número 7. Este dato requiere que el mundo es una gigantesca familia, que todos los hombres y mujeres son hermanos y que cuidar del hermano deberá contarse entre uno de nuestros deberes esenciales o nuestros deberes fraternos. No podemos descuidar al hermano. Tenemos que estar siempre, pues, como hermano, salir a su ayuda. Vamos a una pausa y al regresar vamos a leer este pasaje, Caín y Abel, Génesis 4 del 1 al 16. Así que prepare su Biblia, vaya repasando. Quedamos de que íbamos a leer el texto completo de Génesis 4, del 1 al 16. Así que si usted tiene ya el pasaje preparado, sígalo conmigo. Este pasaje pues nos dice que Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió Caín, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito, vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra,
no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín le dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Eso, pues, tomado del texto de Génesis del 4 al 16 y lo tomé de la Biblia latinoamericana. La pregunta que debiéramos de hacernos es, ¿qué obstaculiza la buena relación entre estos dos hermanos? La fraternidad se vio entorpecida por la desigualdad de la vida, que hacía prosperar a uno más que al otro. El autor, de acuerdo con la mentalidad creyente de la época, señala que esta diferencia fue obra de Dios. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta diferencia en ambos hermanos enseguida pues trajo consecuencias. Vamos ahora a leer nuevamente Génesis 4 del 5 al 7 y veamos lo siguiente. También hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Andaba pues furioso. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Y si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿O cuál fue la actitud de Caín? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios aquí? ¿Y qué le dice a Caín? Ciertamente, Caín se siente perjudicado. La envidia y la codicia que habita desde siempre en el corazón del hombre le hace reaccionar mediante una doble respuesta que hacia afuera, una respuesta hacia afuera, digamos, irritándose, y hacia adentro, abatiéndose, puso mala cara, su rostro se descompuso, andaba con una cara por ahí de esa de no quiero saber de nada, estoy ofendido, me siento mal. Ese rostro que a veces pues vemos en personas furiosas. Y ambas partes, ambas formas, pues son también, digamos, formas de violencia que pueden terminar mal. La cólera puede desembocar en el homicidio y el abatamiento en depresión y suicidio. Para ayudarle en estos momentos, pues Dios dialoga con Caín. Las palabras del Señor hablan de responsabilidad personal frente al mal y contienen una enseñanza universal sobre cómo actuar en casos similares. Primero, tomar conciencia de la situación personal. ¿Por qué estás así? Es lo que le pregunta Dios a Caín. ¿Por qué andas cabizbajo? Segundo,
cambiar de conducta, pues obrar rectamente. Tercero, no retrasar la decisión final, porque el pecado es una fuerza muy poderosa que tiende a dominar al ser humano para derrotar a la persona. Caín responde. Veamos pues lo que dice Caín en el Génesis 4:8. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Aquí, ¿cuál es la respuesta de Caín? ¿Cuál es la exhortación de Dios? Caín atacó a su hermano y lo mató. Eso, pues, el hecho. Habitualmente, este relato de Caín y Abel se lee como la historia del primer homicidio. Sin desechar estas y otras lecturas posibles, queremos acercarnos al texto desde otro punto de vista. Evidentemente, Dios se coloca al lado de las víctimas de la violencia. Eso es importante que lo tengamos en mente. Dios se coloca al lado de las víctimas de la violencia. Aquí, en este caso, pues representado por Abel. El dolor infringido al hermano es un atentado contra Dios mismo, que se convierte en defensor de lo de sin voz. Sin duda, pero el Señor también dialoga, acompaña y ofrece protección a Caín, el asesino. Incomprensiblemente, Dios describe con sus palabras y sus gestos algo que diríamos que es como la primera carta de derechos humanos de la historia. Dios también, pues, defiende a Caín. Ha hecho mal, pero le ofrece ayuda. Y esta será la perspectiva de nuestra lectura. ¿Hacia dónde, pues, quiero ir? En el relato de Adán y Eva, el autor sagrado explica que existe el mal y el sufrimiento porque el ser humano prefirió su voluntad a la voluntad de Dios. En el relato de Caín, completa diciendo que el mal va creciendo en el mundo por los delitos contra las demás personas, contra los hermanos. Vamos a leer Génesis 4, versículo 9. Dice: Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pues ya sabemos que Caín ha matado a su hermano en el campo, sin testigos. Aparentemente su acción va a quedar impune. Nadie vio nada. Pero Dios, que intervino como ayuda para Caín en el camino de la vida, interviene ahora como juez ante el asesinato de Abel. Y ahí es donde viene esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta, podemos decir, inicia un proceso judicial. Acusación, excusa del reo, también sentencia, en el que Dios se hace presente como acusador. Vamos a una pausa y seguidamente pues volveremos para seguir explorando esta actitud de Caín. ¿Y qué nos podía decir Caín hoy día si nos encontráramos con el pobre Caín en nuestro medio? Vamos al cambio.
Bueno, hemos visto que Dios hace esta pregunta muy difícil a Caín: ¿dónde está tu hermano? Sin embargo, observamos enseguida que el juicio de Dios con el asesino va a estar revestido de misericordia. El objetivo no es, como podría pensarse desde nuestra lógica humana, castigarlo, maldecirlo, dejar que se arrastre eternamente bajo la angustia de la culpa. Dios quiere impedir que Caín se encierre en la indiferencia, que escape de la tentación de disimular su crimen. Dios quiere que Caín sea consciente de su pecado y pueda volver a vivir con dignidad. Eso sí, la responsabilidad del acto cometido le acompañará siempre. Por eso, aunque anteriormente se dijo que el Señor no lo miró del mismo modo a ambos hermanos, ahora el Señor se centra en Caín. Vamos a leer nuevamente Génesis 4, del 10 al 12. Dice así: Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín creía que ocultando el cuerpo de su hermano escondía la evidencia o escondía el delito, pero la tierra se convirtió en portavoz, en testigo vivo del crimen y se negó a dar frutos al homicida. Por su parte, Dios recoge esta sentencia sin permitir que Caín renuncie a su responsabilidad sobre el pecado. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínense pues qué interesante. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para la Biblia, como sabemos, en la sangre reside la vida y la vida solo pertenece a Dios. Caín debe emigrar como consecuencia de su delito, en busca de alimento y en busca ahora de una nueva comunidad, porque al romper las relaciones de solidaridad y de ayuda mutua con el asesinato de su hermano, ahora se convierte en un hombre marginado entre los suyos. Caín percibe este desamparo y responde a Dios. ¿Y qué es lo que responde? Veamos Génesis 4, del 13 al 14. Caín dijo a Yahvé: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. No me arrojes hoy de esta tierra y no me dejes privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Ahora, ¿de qué se lamenta Caín? ¿Qué actitudes caracterizan su lamento? Caín ciertamente reconoce su responsabilidad y la tragedia que le ha conducido el mal uso de su libertad. Sabemos pues que Dios nos ha creado libres, pero no podemos hacer mal uso de esa libertad. Caín es consciente de que a causa de su pecado, las relaciones con Dios, con sus semejantes y con la tierra, pues han quedado ahora paralizadas, han quedado
trastocadas. Por una parte, su nueva situación perturba la cercanía con el Creador y por otra, su caminar errante, sin protección ni amparo, lo expone ahora a la venganza de cualquiera. El asesino ahora tiene miedo que lo asesinen a él. Contra cualquier pronóstico humano, ahora Dios vuelve a salir a defensa de Caín. Así que leamos Génesis 4, versículo 15. Yahvé le dijo, recordemos el miedo que tenía Caín. Yahvé le dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Después de que Caín ha cometido el pecado, Dios no aplica sobre él la ley del talión que ya he mencionado, ojo por ojo, diente por diente, ni tampoco lo abandona para siempre, ni lo priva de su gracia, que aplica la sentencia en la tierra como una clemencia extraña a la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Lo marcó con una señal para que no lo matase el que lo encontrara. Esa señal impide que Caín olvide su delito, pero que también le ofrece la posibilidad de renacer a una nueva vida. Lo que permite romper con toda violencia hacia sí mismo. ¿Y cuál es la violencia hacia sí mismo? Recuerden, Caín andaba cabizbajo, con la cabeza baja. También violencia hacia los demás, asesinar y ser asesinado. Y con Dios, el de ignorarlo y querer de alguna forma escapar de Él, es decir, escapar de Dios. Desde la lectura que hemos venido haciendo de este texto, no podemos leer esa señal o no podemos pensar en esa señal como una marca física. Sin rechazar otras lecturas, nos inclinamos a describir en ella un doble sentido simbólico. Por una parte, la evidencia de nuestros actos, nuestras decisiones, esas decisiones nos marcan, nos configuran, de forma que toda nuestra vida puede quedar dañada o favorecida por nuestras actitudes, por lo que hacemos en la vida. Por otra parte, Caín y toda su persona lleva en sí mismo un misterio que lo vincula con Dios, que es creador y protector, que ofrece la vida incluso a quien más la rechaza y desprecia, que siempre Dios brinda oportunidades. Eso, pues, fue lo que hizo con Caín, que se fue a vivir en el oriente, alejarse de la violencia amparada por Dios misericordioso, que le abrió puerta a un futuro nuevo, a una nueva vida familiar y esperamos que a una nueva, pues, vida fraterna. Podemos hacernos algunas preguntas después de haber leído este texto. Creo que podemos hacernos, pues, si toda persona es mi hermano, ¿cómo podemos justificar la pena de muerte que vemos todavía en algunos países? ¿En qué casos, si hay razones para la violencia? ¿Cuál
debe ser la respuesta cristiana a la violencia. ¿Y qué decir, pues, qué podemos decir sobre el pecado? La sangre de Abel, que la tierra hizo pues que la tierra quedara estéril para Caín. Todo tiene todo pecado una repercusión sobre nosotros mismos, a nuestro alrededor. El pecado, ¿en qué nos afecta en nuestra relación con Dios? ¿Dónde lo descubrimos? Ahora vamos a una pausa y al regresar vamos a hacernos una pregunta de qué nos dice este texto. Y si Caín, ¿qué nos puede decir si hoy lo invitáramos a que nos dijera una palabra? Así que vamos a la siguiente pausa. Estamos ya en el último bloque de esta catequesis. Si usted que nos está ya siguiendo tiene alguna inquietud, desea compartir algo, nos puede llamar al 230-1955 y compartir un poco pues esta experiencia, quizás algún hecho de violencia que usted ha vivido, pero sí, claro, algo breve. Nos da su nombre y desde dónde nos está llamando. Así que mientras esperamos su llamada, pues continuamos. Hemos leído este texto. ¿Qué nos dice el texto? Pues ciertamente hemos visto que Dios, como creador, hizo las cosas buenas, perfectas. Pero la maldad es responsabilidad del ser humano. Podemos decir que los creadores de la maldad fuimos los seres humanos, porque Dios lo hizo todo perfecto. Porque el ser humano nunca está conforme con su condición de criatura. Recordemos allá el primer pecado que conocemos, Adán y Eva. No estaban conformes con ser criatura, querían ser dioses, querían saberlo todo. Ese es nuestro gran pecado. Hemos visto también en el pasaje que Caín era agricultor y Abel pastor. Están pues unidos como hermanos en la diversidad de la profesión, de su culto, de su cultura. Son uno, aunque ciertamente distintos. La envidia, motivada por el éxito en la vida, hace que el pecado se apodere de Caín y que mate a Abel. Dios se convierte en la voz de Abel, el silenciado. Dios es como su abogado, su defensor. Y por eso la pregunta que le hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios también se convierte en el acompañante, en la voz, en la conciencia, en el juez de Caín. Se pone a su lado para advertirle primero la responsabilidad personal ante el pecado que está agazapado a la puerta, luego le increpa para que no sea presa de la indiferencia. Más tarde hace eco del clamor del suelo que se niega a entregar sus frutos al asesino Caín. Ante el miedo de Caín de ser asesinado y su súplica insistente ante Dios, el Señor le coloca una señal al homicida. Esa es la señal o la marca de la justicia y de la misericordia. Justicia porque Caín no podrá olvidar el asesinato de su hermano. Misericordia
frente a la violencia y la venganza de quienes quieren eliminar a Caín. Esa marca es la protección que lleva a todo ser humano como propiedad de Dios, sea cual sea su pasado y sea cual sea su pecado. El pasaje pues, que acabamos de leer ciertamente nos desconcierta. Esperamos aquí que Dios castigara a Caín, pero no fue así. Podemos descubrir que su misericordia no tiene límites. Ahora quisiera que nos preguntáramos algunas cosas. Si Caín lo pudiéramos traer aquí a que hablara con nosotros, ¿qué nos diría Caín? Nos hablaría seguramente que las guerras, la violencia y los asesinatos por diferencias políticas, económicas, sociales o religiosas son siempre injustificables. Toda justificación es como una fiera agazapada que amenaza con devorarnos, haciéndonos caer en el pecado. Seguramente Caín nos invitaría a estar atentos, porque la violencia tiene 1000 caras. Sin tener que llegar al asesinato, puede mostrarse de forma física, golpeando a la otra persona. También la violencia puede ser de forma verbal, amenazas, burlas, gritos. Todo esto es violencia. Incluso cuando dejamos de hablar con alguien, es otro tipo de violencia, porque estamos ignorando su dignidad. Es como si no existiera para nosotros. Es otro tipo de violencia interna entre nosotros. Nos diría también Caín, nos diría que todavía resuena en su interior la pregunta que le hizo Dios: ¿dónde está tu hermano? Nos invitaría a no desentendernos de nadie y a vivir con los ojos abiertos a las necesidades de los demás. Podemos hacernos esta pregunta: ¿qué personas a mi lado necesitan de mi cariño, de mi cuidado, de mis intenciones? ¿Qué personas a mi lado necesitan conversar más? Que yo esté atento a ellos. Bien, si invitáramos a Caín, seguramente nos mostraría la marca que Dios puso en su frente. Recordaría que es la señal de la justicia y de la misericordia que todos llevamos y que hemos de aprender a descubrir en nosotros mismos y en nuestros hermanos. Nos diría que, iniciada la violencia, es muy difícil detenerla, porque tendemos siempre a la venganza y a la revancha. Ese es nuestro gran pecado, porque queremos, como dicen, las queremos desquitar. Por eso Jesús fue muy sabio cuando habló del perdón, porque cuando hay violencia, esto es una cadena, no la podemos detener. Tenemos que estar siempre, trabajar para que no se dé violencia, ni física ni verbalmente. Quizás Caín propondría un antídoto sacado de su experiencia. Nos hablaría de algo importante, que es la meditación y el diálogo con Dios. Eso lo aprendió Caín a la fuerza. Pero
nos invitaría pues a estar atentos, a meditar y a dialogar con Dios. Entender el relato de Caín y Abel es ciertamente muy fácil. Todos entendemos esta historia, pero, siempre hay un pero en la vida, pero llevarlo a cabo es la otra cosa. Por eso nos dirigimos al Dios que nos ha hablado a través de su palabra, para agradecerle su enseñanza y pedirle su fortaleza para encarnarla en las circunstancias concretas con que nos ha tocado vivir. Estamos pues ya terminando este programa. Si alguien tiene algún comentario, pues claro, nos puede llamar. Aquí usted ve el número en pantalla, al 230-1955. Y bueno, compártanos algo que le ha parecido, que le parece Caín, Abel, la actitud de Dios frente a Caín y la de Abel, o cuál ha sido pues su experiencia también en la vida. Tenemos que agradecer el regalo de la palabra. Por ella descubrimos que Dios tiene misericordia para con todos sus hijos. Y cuando hablamos de que Dios es misericordioso, es porque es así, es algo literal. Dios es misericordia. Tenemos que tener presente pues que somos criados a su imagen y semejanza. Acojamos su voluntad de ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Así que tenemos una llamada, a favor nos dice su nombre y de dónde nos está llamando. Muy buenos días, Padre. Buenos días. Hablo de Las Acacias. Me llamo Julia Fierro de Moreno. Soy muy creyente, digo yo, porque soy una admiradora de la misericordia de nuestro Señor, de Sor Faustina, y todos los días pues hago mi rosario de la misericordia y siempre trato de ser misericordiosa. Aún cuando yo leo la Biblia, cuando me digo creyente, desconocía el hecho de que el Señor hubiese perdonado a Caín para salvarlo del castigo. O no había leído ese pasaje, o no lo había comentado. Creo firmemente en la misericordia de Dios. Y eso que usted acabó de decir, Padre, de las personas que a veces tratan de quitar no tratan, lo hacen. Es pecado, cierto, y da dolor, y uno se humilla, y uno trata y las personas continúan, son bien servidoras misericordiosas, una persona muy allegada a mí que es bien servidora misericordiosa, pero tiene por norma dejar de hablar a la persona, sea su esposo, su hijo, su suegra. Entonces es triste, porque es una persona servidora totalmente, y sobre todo a los ancianos y a los niños les sirve. Bueno, una enseñanza que usted acaba de dar. Gracias por su llamada y sí, apreciamos su llamada. Muchísimas gracias y continuamos pues recordando aquí a los Abel, como decía la señora, a los Abel de nuestra historia. Recordemos a todas aquellas personas que han sufrido y están sufriendo por hechos de violencia a causa pues de tantos Caínes en nuestro mundo, en nuestra sociedad. También por causas políticas, muchas veces también religiosas, económicas y sociales. Pidamos que surjan entre nosotros líderes y profetas que en nombre de Dios denuncien todo crimen contra los hermanos. Así que expresemos nuestra voluntad de perdonar a quienes nos han hecho daño con nuestras palabras y tratemos pues de siempre de vivir en paz. Les agradezco que me hayan acompañado en este programa donde hemos pues reflexionado sobre la violencia, reflexionando sobre el texto sobre la vida de Caín y Abel. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.